sobre la palabra. En estos días, en estas semanas, nuestro pastor Horacio ha estado haciendo hincapié en la importancia de la palabra y lo que significa la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y quizás esto va a ayudar a refrescar algunos aspectos o quizás también nos ayude a ver otra óptica del mismo tema, pero lo importante es que podamos estar atentos a lo que Dios, a lo que Jesús nos quiere decir y lo que nos dijo, ¿no? Lo que dejó plasmado en su palabra justamente. Le invito a que busquen Mateo. A ver. ¿Cómo es esto? Ahí. Mateo 7:24. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Más o menos. ¿Quién lo ha leído alguna vez? Levante la mano a ver el que lo leyó alguna vez, el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte. Les comento que es la pieza más importante o la que resume realmente es la constitución de los creyentes, ¿no? Del cristianismo. Es una de las piezas más importantes en la que Jesús deja plasmado su pensamiento y su enseñanza, porque no es solamente un pensamiento, sino que es la enseñanza del mismo Jesús que nos está ayudando a comprender y a descubrir cuál es nuestra verdadera vida, de qué manera tenemos que vivir en este tiempo y nos está enseñando Él personalmente en este pasaje, en este Sermón del Monte. Y en la última parte, justamente cuando habla de la construcción de una casa, esto es una parábola, ¿no es cierto?, un ejemplo que Él toma para poder explicarnos algo. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, justamente, el prudente y el insensato. En algunas Biblias dice así, como un título. Ese título fue puesto después, ¿no es cierto?, porque no estaba en el original, pero es importante como para que tengamos una idea en general del tema. Dice el versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras, recordamos que en los capítulos anteriores, 5, 6 y todo este capítulo 7, son esas las palabras que él está haciendo hincapié porque viene haciendo toda su predicación. Y cierra con este versículo, con estos versículos. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Nosotros en este pasaje podemos de alguna manera entender que Jesús está hablando de dos tipos de personas. Las dos edifican una casa. Hay algunas similitudes y algunas diferencias entre estas dos personas. Las dos edifican una casa. Quizás esa casa, por supuesto, si es la casa en la que uno espera habitar, va a tratar de construirla de la mejor manera, de la mejor calidad, ¿no? Una casa de calidad, de buena calidad, agradable, una casa confortable, una casa que se adecúa inclusive a nuestras necesidades.
estos dos hombres o estas dos personas están construyendo aquel lugar en el que habitan, en el que van a habitar, o en el que esperan habitar por mucho tiempo. Pero fíjense en que también existen dos diferentes tipos de cimientos. Uno de esos cimientos, ustedes vieron que es la roca, dice, ¿no es cierto? Se construye sobre la roca. Y el otro de los cimientos es sobre la arena. Aparentemente ninguno de los dos cimientos, ninguno de los dos terrenos, ninguna de las dos bases serían malos. Los dos tienen su particularidad, es decir, puede ser muy lindo vivir en la montaña, en la roca, como también puede ser muy lindo vivir en la arena, cerca de la playa, cerca del mar. Cuando nosotros hicimos un viajecito, estuvimos viendo allá en Villa Pehuen, nos tocó ir a hospedarnos a una cabaña que estaba al pie del lago y estaba sobre la arena. Por supuesto, el paisaje era precioso. Y también en alguna otra oportunidad nos ha tocado estar en la montaña, en San Martín de los Andes, en un lugar bien alto, sobre la roca, y también un lugar precioso, la vista es espectacular. En los dos lugares uno parece ser que podría estar bien, podría estar siempre. Quizás en los dos lugares uno podría vivir. Pero lo que la parábola nos está diciendo, lo que el Señor Jesús mismo nos está diciendo es que tengamos cuidado, porque no todo lo que parece sirve, o no todo lo que parece tiene buen fin. Muchas veces nuestra vida, la vida cristiana, nuestra vida espiritual, está construida por nosotros mismos. Y la construimos de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras ideas. Quizás no con maldad. Fíjense en que casi podríamos decir de que esta parábola Jesús está haciendo referencia a dos cristianos. Porque dice que estas personas, los dos, oyen la palabra. Es decir, que son dos personas que están buscando aprender, están buscando crecer, están buscando algo que no tienen y escuchan al Maestro, escuchan a Jesús. Los dos oyen la palabra. Casi podríamos decir, haciendo una mala comparación, que esos dos cristianos podrían estar sentados acá entre nosotros. Y podríamos pensar, es decir, cualquiera de nosotros puede estar buscando, evidentemente que si hemos venido acá a esta reunión es porque estamos buscando palabra, algo que nos sirva para vivir, algo que nos enseñe, que nos eduque, que nos edifique. Y resulta que Jesús nos está advirtiendo de un problema. Casi podríamos decir que los dos tipos de cristianos a los que hace referencia son personas de buena intención, no son malas personas, no son malos cristianos, están buscando construir una vida de alguna manera, sobre sus necesidades. Casi que podríamos, un poco como para romper el hielo, porque me están mirando con cara de preocupación, y miren al de al lado, y miren al de la derecha, a ver, y miren ahora al de la izquierda, algunos tienen una pared de la izquierda, bueno, miren al de atrás entonces. Y pensemos básicamente en la pregunta que está flotando alrededor de todo esto. ¿Sobre qué base construimos nuestra vida espiritual? Quedaría un poco feo que le preguntes al de al lado sobre qué base estás construyendo tu vida, porque casi como que lo estaríamos juzgando, ¿no? Es decir, es fácil cuando uno le pregunta al de al lado, che, ¿sobre qué base? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Nos resulta mucho más fácil porque lo vemos desde afuera y quizás hasta, entre comillas, a veces podemos llegar a cometer un error, ¿no? De criticar, de juzgar,
de pensar de que tendría que hacer algunas cositas que no está haciendo y otras que sí. Pero la palabra nos está exhortando, nos está invitando a reflexionar sobre nosotros mismos. No para el que está al lado, sino sobre nosotros mismos, sobre qué base estamos construyendo nuestra vida cristiana. Así que ahora cierren los ojos, cierren los ojos, me miran a mí. Cierren los ojos y háganse esta pregunta, imagínense en estas palabras, estas letras. ¿Cuáles son mis cimientos? ¿Sobre qué base estoy construyendo mi vida espiritual? Querido Jesús, queremos ahora darte gracias porque vos estás hablándonos como en aquella tarde o aquella noche, lo que haya sido, Señor, que estabas hablándole al pueblo, a la gente, pero que les hiciste reflexionar y a nosotros también nos estás haciendo reflexionar sobre las bases de nuestra vida espiritual. Queremos pedirte luz y entendimiento, discernimiento, Señor, que esto no pase desapercibido, que no sea una cosa más de las que escuchamos, sino que realmente cale en lo profundo de nuestro ser, que tu Espíritu Santo nos convenza profundamente de pecado, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, que nos revele la verdad, que tu Espíritu Santo nos siga hablando, Señor, y que podamos salir de aquí, Señor, renovados perfectamente, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para aquello que vos has mandado esta palabra en este día. Nos ponemos en tus manos, Jesús, gracias, amén, amén. ¿Sobre qué base estoy haciendo yo mi vida cristiana? Y fíjense que también habla de diferentes resultados. O sea, la parábola es muy sencilla, muy clara y muy contundente. La parábola nos está diciendo, el mismo Jesús nos está diciendo que según la base, según el cimiento sobre el cual nosotros construyamos nuestra vida, serán los resultados. Así como a veces, según las decisiones que tomemos en nuestra vida, serán también los resultados, esta es una decisión. El construir sobre la roca o construir sobre la arena es una decisión no del constructor, sino del dueño de la casa. Así que es tu decisión también. Es tu decisión. Si en algún momento no te habías dado cuenta y estabas construyendo sobre la arena, hoy Jesús te invita a construir sobre la roca. Si en algún momento venías a la iglesia o de alguna forma porque te invitaban, porque te obligaban o porque querías ver, a ver de qué se trata, cómo es esto. Bueno, hoy te invita Jesús a tener un encuentro interior con Él, es decir, que no sea solamente venir a estar, sino a encontrarte con Él, a escucharlo y a reflexionar sobre lo que el Espíritu Santo te está diciendo, que es Dios mismo, que Jesús, a través de su manifestación actual, que el Espíritu Santo te está diciendo para que revises tu vida, ¿Saben? Una vez escuché un comentario de alguien que había leído un libro, decía 21 puntos sobre los cuales uno puede darse cuenta que es un religioso. Entendiendo como religioso aquel que mantiene una fachada, una estructura, decir, bueno, a las 20 horas del día miércoles hay que estar en la iglesia, bueno, a las 20 horas estoy. Hay que venir con Biblia, bueno, traigo mi Biblia. ¿Qué más? A ver, hay que traer papel y lápiz, bueno, traigo papel y lápiz, ¿qué más? Y cumplo con todos los requisitos, pero no, hay algo más, esto trasciende, esto va más allá de las formalidades. Y en ese libro habían 21 puntos en los que iba haciendo referencia, el que contaba, ¿no es cierto?, y hacía referencia a puntos que
en los que se notaba ser una persona religiosa. Entonces cuenta la persona que va leyendo el primer punto y se acuerda de Chachá. Va leyendo el segundo punto, se acuerda de Nati. El tercer punto se acuerda de ¿quién? A ver, bueno, no vamos a seguir dando nombres, de Tito. Pero lo curioso de, bueno, supongamos que soy yo el que estaba leyendo eso, voy leyendo los 21 puntos y voy pensando en otra cosa. Y el último punto decía, si usted al leer cada uno de estos puntos ha pensado en otra persona, usted es un religioso. Y entonces empezó a temblar, ¿no? Y a darse cuenta que realmente había algo que faltaba. Y se propuso leer de nuevo los puntos, pero ahora pensando en sí mismo. Y entonces empezó a leer el primer punto, se dio cuenta que sí. El segundo punto también que sí. Y así, de los 21, él cuenta que la persona que contaba esto, que de los 21, 17 estaban en él, ¿no? Y lo gracioso es que era un pastor. Y entonces uno se puede plantear y decir, ¿pero qué clase de pastor es? Que tiene 21 puntos en los que se indica que es religioso. Por lo menos es un pastor sincero, porque supo hacer ese análisis y reconocer delante de Dios que habían cosas que no se había dado cuenta, pero que las estaba haciendo por costumbre. Y eso es lo que también nos ataca a cada uno de nosotros en algunas oportunidades, la costumbre, el hacer las cosas por hacerlas nada más, sin pensarlo, sin darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es débil. Es débil. Leemos la Biblia y la leemos, pero no prestamos atención a lo que la Biblia nos dice. A veces hasta pretendemos aprendernos de memoria un versículo, pero no escudriñamos lo que el versículo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso lo sabemos mucho, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué dejó plasmado el autor ahí cuando estaba escribiendo? ¿Cuál es el espíritu de la palabra? Es decir, cuando hablamos del espíritu de la palabra, es cuál es la intención, el contenido de lo que está escrito. Por eso hoy también estamos reflexionando sobre no solamente la importancia de la palabra para nuestras vidas, sino la importancia del contenido de la palabra. Por eso hoy no solamente leemos esta parábola y la podríamos haber leído en 2 minutos y después vamos a tomar café, sino que estamos entendiendo y descubriendo que la parábola tiene un contenido y que el contenido es la intención del corazón de quien la está diciendo, que es Jesús mismo. Estamos conociendo a Jesús, estamos entendiendo su mensaje, estamos escuchándolo a Él y estamos siendo renovados en nuestro entendimiento con un propósito. El propósito es justamente el llevarlo a la práctica. Muchos de nosotros no la llevamos a la práctica y por eso es el punto que dice allí diferentes resultados. Porque aprendemos la palabra, pero si no la practicamos, no hay resultado. Y quizás podemos estar sentados así como estamos ahora, uno al lado del otro, y podemos estar vacíos, atrapados por una religiosidad que no nos conduce a ningún lado, que no nos... Quizás es más, fíjense que estas son 2 personas que son 2 creyentes que buscan oírlo a Jesús y que, Jesús está diciendo la parábola esta como diciendo entre ustedes, a ustedes les estoy hablando. Quizás hasta estas 2 personas van a ser salvos, van a ir al cielo, pero la recompensa, el resultado va a ser diferente. Y es más, no solamente cuando vayan al cielo, sino la vida que lleven aquí va a ser diferente. Es diferente nuestra vida cuando
ponemos en práctica la palabra de Dios y cuando no la ponemos en práctica. Podemos construir nuestra casa, pero si el cimiento no está basado, inclusive diría más que en la palabra, podríamos ir más profundo y decir en el espíritu de la palabra. Y cuando decimos el espíritu de la palabra, podríamos ir más profundo y podríamos decir el autor de la palabra. Si nuestra vida espiritual no está basada, no está cimentada en el autor de la palabra, nuestra vida es una vida que corre serios riesgos, a nivel espiritual me refiero, corre serios riesgos de no servir para lo que nosotros la necesitamos. El que construyó su casa en la arena se le vino abajo la casa y tuvo que pensar en qué hacer, ¿no? Y no sé, me imagino yo que no creo que haya construido una nueva casa otra vez sobre la arena. Sería muy tonto volver a construir algo sobre los mismos cimientos, sobre las mismas bases, sobre los mismos principios, sobre los mismos valores que me llevaron a estar mal. Muchos de nosotros, casi dirían todos nosotros, venimos de una vida de pecado, en donde nos fue mal y donde estábamos condenados al infierno. Y desde allí Jesús, el Salvador, nos rescató y Él pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos, es decir, libres de la condena. Y estando en este nuevo estado de santificación, de santidad, de pureza, de limpieza, Él se llevó todos nuestros pecados, se llevó todas todo aquello que impedía nuestro acceso al reino de Dios. Estando en este nuevo estado, siendo creyentes, nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a construir la nueva casa. Si la vamos a seguir, la vamos a volver a construir sobre los mismos principios que nos llevaron al pecado antes, o si vamos a hacer una casa construida sobre la roca, es decir, sobre los principios, los valores y la base, es decir, lo que la palabra contiene, lo que la enseñanza de Jesús nos deja, aquello que Él mismo, Dios mismo, hecho hombre en Jesucristo, vino a enseñarnos. Fíjense en que dice que están estos dos hombres, el que oye mi palabra y la cumple. Esto es un poco lo que les decía recién, la base de nuestra nueva casa tiene que ser Cristo, que es el verbo. ¿Se acuerdan que dice la palabra también al principio era el verbo y el verbo era Dios? En algunas iglesias, en algunas religiones, en algunos lugares han cambiado ese pasaje que dice y el verbo era como un Dios. Y no es como un Dios, era Dios. La Trinidad estaba en la creación y estamos hablando de aquel que estuvo en la creación, aquel que nos dio vida a nosotros y aquel que murió por nosotros en la cruz y aquel que gobierna en el reino de Dios y aquel que es Dios mismo. Estamos hablando de Jesús. Ese tiene que ser la base. ¿Se acuerdan en el taller? No sé quiénes estuvieron en el encuentro, en el último encuentro, pero Lili nos enseñó muy bien, nos explicó muy bien aquello que significa que el centro de mi vida es Jesús. La base de mi vida es Jesús. La pregunta es, ¿la base de tu vida Jesús? Tu vida hoy, actualmente, está construida, estás con esa base firme, estás cimentado en Cristo Jesús. Porque quizás estás cimentado en la iglesia El Camino, o quizás estás cimentado en tu propia persona, creyente. O quizás estás cimentado en 2 o 3 pasajes bíblicos que has descubierto como agradables, buenos, interesantes. O estás cimentado en una costumbre de venir a la iglesia los miércoles, los domingos, de participar del grupo.
pero esto va más allá, esto es más profundo, esto es una relación con Dios, no es una religión, es una relación con Dios. Y nuestra relación con Dios es justamente lo que es la base, el cimiento. Construir mi vida en base a la palabra de Dios es un estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? Construir nuestra vida en base a la palabra de Dios es basarnos en los valores, principios, en la estructura espiritual, en ese cimiento que el mismo Jesús nos enseñó. Entonces, nuestra vida hoy, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo realmente como Jesús nos enseña? O quizás nos puede llegar a pasar que ni siquiera hemos leído el Sermón del Monte completo. Un cimiento, estos son definiciones, esto vamos a ir más rápido. Un cimiento es la base de una construcción que se encuentra bajo la tierra. Es fundamental, de fundamento, ya que el cimiento recibe todo el peso de la edificación en sí, de todo lo que tiene adentro. Qué interesante esas palabritas que dice, recibe todo el peso. Si nosotros pensamos que el cimiento de nuestra vida espiritual es Jesús, es Cristo, es la palabra, el contenido de la palabra es Dios mismo, entonces podemos entender de que Él recibe todo el peso de nuestra vida, de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestros pecados, de nuestra incertidumbre. Él recibe todo el peso para que nosotros podamos ser libres de todo eso. Asimismo, con ese nombre se define al terreno sobre el que se construye, ya que él puede definir en muchos casos el tipo de cimentación a realizar de acuerdo a que si es rocoso, arcilloso o arenoso. Y en esta definición quizás la palabra más importante es terreno, porque alrededor de todas las demás palabras que están allí, el terreno es lo importante, el cimiento es lo importante, en dónde construimos. También este sustantivo se utiliza para especificar la base de alguna ley, propuesta o algo inmaterial. Esto es un poco hablando de los cimientos, por ejemplo, de la ley, los cimientos del espíritu de la ley que les decía recién, la intención del autor cuando escribió, y en este caso el espíritu de Dios, la intención de Dios cuando nos dejó su palabra, su mensaje. Esa tiene que ser la base de nuestra vida espiritual, la base de nuestra casa. En el diccionario enciclopédico dice, parte de un edificio que lo sustenta, ahí subrayé tres frases, que está debajo de la tierra. La segunda acepción dice terreno sobre el que se asienta un edificio, y el suelo, ¿no es cierto? Y el tercero, principio u origen sobre el que se sostiene una cosa inmaterial, causa, origen. Sinónimos, fundamento, base, raíz, origen, principio. Fíjense en que todo gira alrededor de hablar de un cimiento que lo sustenta, se asienta, se sostiene, es el fundamento, es la base, es la raíz, es el origen, es el principio fundamental sobre el cual nosotros construimos nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la actitud correcta sobre la que construiremos? Porque, claro, hasta ahora venimos hablando de qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo correcto, pero para poder construir nuestra vida, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? Porque tiene que haber un cambio en nuestra vida, o por lo menos cómo nos movemos, cómo construimos. Dice este salmo que es bastante lindo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Se alcanza a leer? ¿Quieren que lo leamos juntos? Porque muchas veces uno lo escucha. Quizás recién lo acabo de leer y alguno de ustedes estaba un poco distraído, ni lo escuchó, pero esto es muy importante. ¿Lo leemos juntos? Examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El primer punto al que quería hacer referencia hoy es en esto de la actitud correcta para poder construir nuestra vida espiritual. El primer punto es el quebrantamiento. Un alma quebrantada se libera. Y esta frasecita, reflexiónenla porque es muy importante, muy inspiradora si la reflexionamos a la luz del Espíritu Santo, a la luz de lo que el mismo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un alma quebrantada se libera. Cuando yo estaba escribiendo esto me venía a la mente, ¿se acuerdan ese pasaje donde la mujer que llega a los pies de Cristo y trae un perfume? Ese perfume estaba encerrado en un frasquito, en un recipiente, y para que ese perfume fuera liberado era necesario que se quiebre el frasco, ¿no? el recipiente. Así, de la misma manera, nosotros necesitamos que nuestra alma se quiebre para que pueda ser liberada y que de esa manera construyamos una vida espiritual. Si nuestra alma no se quiebra, nuestra vida espiritual corre serios riesgos de ser construida sobre la arena. ¿Y saben por qué digo esto? Porque el alma son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Entonces, si frente a Dios, si frente a Cristo Jesús, frente a la reflexión o a la inspiración por parte del Espíritu Santo de convicción de pecado, nuestra alma no se quiebra, es decir, si no se quiebra nuestras emociones, si no lloramos delante de Dios en algún momento, si no se quiebran nuestros pensamientos, es decir, renunciamos a nuestras propias ideas para ser instruidos por el Espíritu Santo en aquello que nos quiere revelar y contar y decirnos que no es como nosotros pensamos, que no es como nosotros creemos, sino que es como Él nos enseña. Y esto se logra a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado de leer un versículo y casi querer sacarle una interpretación de acuerdo a nuestro antojo, cuando en realidad tiene que ser al revés? Nuestro antojo tiene que sacar una conclusión de acuerdo a la palabra. ¿Cuántas veces no nos quebrantamos, no nos rompemos delante de Dios para decir: sí, Dios, renuncio a mis emociones, renuncio a mis pensamientos, renuncio a mi propia voluntad para recibir lo que vos me estás enseñando? En el Sermón del Monte Jesús habla sobre, por ejemplo, sobre la oración. Y muchas veces nosotros ni lo hemos leído y entendemos la oración como a nosotros nos parece. Habla sobre los tesoros en el cielo y muchas veces cuando nos toca el bolsillo tenemos nuestras propias reservas. Habla sobre juzgar a los demás y nosotros tenemos nuestras excusas y nuestros motivos y nuestras razones y nuestros derechos para juzgar a otros. Si no nos quebramos delante de Dios, si no rompemos con eso, si no renunciamos a nuestra alma, es decir, acá hay alguien que gobierna nuestra vida y nuestra vida no tiene que ser gobernada por nuestras emociones ni por nuestros propios pensamientos ni por nuestra voluntad, sino que tiene que ser gobernada por Dios. Necesitamos quebrantarnos delante de Dios y no es tirarse al piso llorando como un desesperado, sino realmente renunciar a nosotros mismos para que Él haga su obra en nosotros. El poder de Dios desarrolla el máximo potencial de nosotros mismos solo con verdadero quebrantamiento. Si nosotros queremos que realmente Dios haga algo y lo haga en toda la plenitud, que desarrolle todo nuestro potencial, nosotros tenemos que rendirnos a Él, rendirnos a Cristo, rendirnos a Jesús, rendirnos a Dios. Si no, siempre vamos a estar tironeando.
Siempre vamos a estar a medias, vamos a ser mediocres espiritualmente, vamos a ser cristianos mediocres, tironeando con Él, tratando de que Él entienda nuestras razones y no tratando de nosotros entender sus razones. Porque Él es el que tiene la razón, Él es el que tiene la verdad, Él es la verdad. Dice la palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Si hay algo que lo peor que nos podría pasar como cristianos, es venir a la iglesia y no estar en comunión con el Espíritu Santo. Estar calentando una silla, estar viniendo a tomar café o estar simplemente conversando con aquellos que nos hacen sentir bien porque son buenas personas. No sirve. No crecemos, no construimos nuestra vida espiritual de esa manera. Nosotros venimos a adorar a Dios porque en la adoración a Dios llegamos a su trono y venimos a escuchar la palabra porque en la palabra nos viene revelación y a través de la revelación somos iluminados y en eso se produce la transformación y el cambio y somos liberados de nuestra esclavitud que es el pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Él puede renovar en nosotros un espíritu fiel. Y estamos hablando de mi espíritu. ¿Se acuerdan que también nos explicó el pastor Horacio que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu? Y cuando muchas veces nos pasa que el que gobierna es el cuerpo y decimos, no, hoy no voy a la iglesia porque me duele el estómago, o me duele la cabeza, o estoy cansado. El que gobierna es el cuerpo. Somos esclavos del cuerpo. Somos esclavos de nuestras emociones, cuando la que gobierna es el alma. No, hoy estoy triste, no voy a ir a la iglesia porque estoy triste, cuando en realidad porque estoy triste tengo que venir a la iglesia. Pero bueno, a veces pasa. No voy a ir a la iglesia porque pienso que es una exageración, estar bien yendo los miércoles, yendo los domingos, yendo a los encuentros, yendo a los grupos, pienso que es una exageración. Si con ir un día a la semana estaría bien. Mi propio pensamiento gobierna, soy esclavo de mi propio pensamiento, un pensamiento equivocado. Soy esclavo de mi alma. Si mi cuerpo gobierna, soy esclavo, porque ese es el problema. Pecado es errar al blanco, equivocarse. Si mi cuerpo gobierna es un error. Si mi alma gobierna es un error. Somos cuerpo, alma y espíritu. En realidad nosotros somos espíritu que tiene un cuerpo y que se expresa como el alma, a través del alma. Y es el espíritu el que tiene que gobernar sobre el cuerpo y sobre el alma, guiado por el Espíritu de Dios. Por eso, para eso viene el Espíritu Santo, a enseñarnos todas las cosas, a exhortarnos, a convencernos de pecado para que cuando estamos haciendo algo equivocado nos demos cuenta. Si no estamos en una buena relación con el Espíritu Santo, si no estamos en una relación con Dios, si no oramos y si no tenemos en cuenta el valor y los principios de la palabra, nosotros corremos serios riesgos de estar construyendo una casa en la arena. Dice el Salmo 51:17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. O sea, la ofrenda, el sacrificio, la ofrenda, la entrega que Él está deseando es que nosotros quebrantemos nuestro yo y que lo pongamos bajo su gobierno. Y ahí entramos en el próximo tema, la segunda actitud que es buena para poder construir una casa sobre la roca es la obediencia. Y fíjense, yo puse acá algunas comparaciones, ¿no? Un barco sin dirección naufraga.
El carácter debe dominar al temperamento y el espíritu debe dominar al carácter. Esto es medio complicado, pero yo les cuento que, por ejemplo, nosotros también tenemos un temperamento, un carácter. Según dicen algunos científicos, el temperamento es aquello que viene de heredado, de generación en generación. Mira, tiene las mismas, digamos, los mismos chistes que el abuelo, o que el tío, o que el papá, los mismos chistes, algunos dirían por ahí, los mismos chistes pavos que tiene el papá, cuenta el hijo, y el hijo después se lo va a enseñar al nieto, porque a veces es una cuestión de temperamento. Hay gente que es callada, hay otra gente que es más alegre, otra gente que es risueña y otra gente que no. Hay gente que es tranquila y otra gente que es nerviosa, es activa. Cada uno tendrá su porqué, ¿no? Dios ha puesto también el porqué. Pero lo interesante es que es parte del temperamento, es así, aquello que viene heredado. Y a veces eso parece como que, como viene heredado de herencia, es irresistible. Y ¿saben qué? Para Dios no hay nada imposible. Eso que viene heredado también puede ser el pecado. El pecado también viene heredado. En la Biblia habla de iniquidad. En la Biblia también se hablan de pasiones desordenadas, concupiscencia, pasiones desordenadas, que son lo que tiene que ver con esto otro que le voy a decir ahora. ¿Se acuerdan? Decíamos del temperamento. Bueno, el carácter es lo adquirido. El temperamento es lo heredado, pero el carácter es lo adquirido. Lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, desde chiquititos, lo que aprendimos del papá, de la mamá, lo que aprendimos de los tíos, de los primos, del barrio, de la escuela, del jardín, de la universidad o del trabajo, de los lugares donde hemos estado, hemos aprendido de todo. Vieron que a veces hay gente que dice, mira, camina igual que el tío. Lo va a encaminar al chiquito y ve, camina igual que el tío. Porque lo vio al tío caminar y piensa que así se camina. Entonces camina igual que el tío. Se peina igual que la tía. O igual que la mamá. A veces uno ve pasar a una mamá y una hija y son idénticas. Porque se peinan igual, se visten igual, hablan igual, tienen gestos muy parecidos. Se adquiere eso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que a veces se adquieren también los vicios, los pecados, las equivocaciones, los errores. Y es necesario que así como lo heredado sea gobernado por el carácter, es decir, por lo adquirido, yo en la medida que voy adquiriendo nuevos modos, voy gobernando sobre lo heredado. Pero también es necesario que lo que adquiero sea gobernado por el Espíritu. Pero no el Espíritu de Dios, sino mi propio espíritu, que yo pueda ser la persona que Dios creó. No lo que aprendí, porque según el ambiente donde yo pueda estar es lo que voy a aprender. Si estoy en ambientes buenos, voy a aprender cosas buenas. Si estoy en ambientes malos, voy a aprender cosas malas. Y por eso es que a veces hay gente, hay jóvenes que se drogan, hay jóvenes que se prostituyen, hay jóvenes que viven una vida o que mienten, o que roban, o que insultan, o que faltan el respeto, o lo que sea. Suele ocurrir de que es necesario que podamos ser libres de la esclavitud del pecado, ser libres de la esclavitud del error, de la equivocación. Y para poder ser libres del pecado, nosotros necesitamos construir nuestra vida espiritual en base a la verdad, en base a Cristo, en base a la palabra, en base a lo que Él nos enseñó, en base a lo que Él nos habla a través de la oración, en base a lo que Él nos enseña a través de una predicación, a través de lo que está escrito y que dejó inspirado. Dice, acá yo puse, bueno, el caballo solo debe seguir la voz del jinete. Porque vieron en una carrera, por ejemplo, todo el mundo gira en la carrera de caballos, todo es un griterío tremendo. O un deportista, inclusive, cuando está el futbolista, va corriendo que va a patear y todo el mundo le grita, todo el estadio está gritando. Pero el deportista, ¿a quién sigue? ¿A quién escucha? ¿A quién realmente obedece? Al director técnico. Porque si escucha a cada uno de los que están allí alrededor, se puede equivocar, seguramente se va a equivocar.
El poder de Dios y nuestro máximo potencial solo se manifiestan cuando seguimos su palabra. Esto es muy importante. El poder de Dios y nuestro máximo potencial, es decir, nosotros podemos llegar a alcanzar la plenitud de la persona que Dios creó solamente cuando seguimos su palabra, cuando obedecemos al director técnico. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Salmo 25, 8 y 9. Esto es para que nos demos cuenta que está escrito. Esto que estamos hablando está escrito. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña el camino, su camino. Y la tercera actitud, por lo menos lo que cerramos aquí, es la humildad. Dios nos contesta siempre. No siempre entendemos lo que nos contesta, pero Dios nos contesta siempre. Aún en el silencio Dios nos contesta. Y quise hacer una mención sobre esto. Dice, la oración sin respuesta puede ser un regalo de Dios. ¿Cómo es esto de que una oración sin respuesta puede ser un regalo de Dios? Es porque a veces el orgullo, la vanagloria, el castigo severo, es decir, cuando nosotros castigamos severamente a otro, el maltrato, el cegarse a nuestros propios principios, todo eso puede ocurrir que no nos permite que oigamos la voz de Dios. Y la oración sin respuesta de parte de Dios es un regalo que nos cuida de nosotros mismos, intoxicados de poder. Muchas veces pasa que por construir justamente nuestra casa sobre la arena, nos autoadjudicamos la autoridad de Dios. Y decimos, ¿se acuerdan esas dos palabritas tan duras? No, yo sé. Ese yo sé es lo que nos mata, es lo que nos aleja de Dios. No sabemos nada, necesitamos aprender de Dios. Por eso es importante ser humildes y no ser soberbios, ni orgullosos, ni tener todos estos problemas que nos separan de Dios. Dice la palabra en Isaías 30, 18, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Muchas veces Dios hace silencio porque está esperando que nosotros vayamos a Él. Él no se va a meter en nuestra vida si nosotros no se lo pedimos. Tenemos que pedirle que Él intervenga en nuestra vida y Él nos ayudará. La pregunta, ¿qué cimiento elegimos? Uno podría decir, bueno, es obvio. No es tan obvio. A veces, aún conociendo, entendiendo y descubriendo el significado de esta parábola, elegimos mal y seguimos decidiendo por seguir fornicando, por seguir mintiendo, por seguir robando, por seguir alejándonos de Dios, a pesar de que venimos a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, a la reunión de grupo. ¿Qué cimiento elegimos? ¿Qué cimiento elegimos? Esto está un poquito chiquito, pero se los leo. Proverbios 10, 8. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Proverbios 10, 25. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Proverbios 12:7, los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos prevalecerá. Mateo 7:25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7:26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y Mateo 16:18,
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este último pasaje es muy interesante porque es el pasaje en el que Jesús le está diciendo a Pedro las bases de la edificación de la iglesia. La iglesia, es decir, nosotros, cada uno de nosotros, somos edificados sobre las bases de esa roca. La palabra, la enseñanza, los mandamientos, aquello que Jesús, Dios, nos enseñó. Y frente a esta roca, frente a esta casa construida sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios nos ofrece a cada uno de nosotros el poder elegir, el decidir sobre qué base, sobre qué cimientos vamos a construir nuestra vida espiritual. Qué lindo ese versículo que leíamos recién: examíname, Dios, y mira si hay en mí camino equivocado. Prueba mis pensamientos y enséñame a caminar en esta vida cristiana que yo estoy empezando a caminar. Casi podríamos decir que es un llamado de auxilio. Cuando vemos que la casa se empieza a agrietar, todavía no se cae, pidámosle a Dios que intervenga y que Él nos ayude a afirmar esos cimientos. Busquemos en la palabra es fundamental. Cuando decimos fundamental, la palabra es fundamento. El apóstol Pablo decía que era la piedra angular sobre la cual se construye, ¿no? Es decir, el ángulo sobre el cual después giran todas las medidas y toda la dimensión. La casa debe ser construida sobre la palabra. Nuestra vida espiritual debe ser construida sobre la palabra de Dios y aquello que Él nos ha dejado como sus mandamientos. Leamos con profundidad el Sermón del Monte en oración y vamos a ser edificados de una manera tremenda para no equivocarnos, para no caer en pecado. Oramos. Bendito Dios, queremos alabarte, adorarte, bendecir tu nombre, exaltarte, reconocerte como nuestro Señor y Salvador en Jesucristo. Queremos darte gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste tu Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos todas las cosas, para exhortarnos, para convencernos profundamente de equivocación, de error, de pecado. Y trajiste sobre nosotros tu presencia, tu poder, tu autoridad, para que de esa manera nosotros podamos ser victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Es por eso, Señor, que hoy nos presentamos delante tuyo de esta manera que hemos descubierto a la luz de tu palabra, Señor. Queremos presentarnos quebrando nuestra alma, quebrando nuestro ser, nuestros propios pensamientos delante de tus pies y renunciando, Señor, a todo aquello que esté contrario a tu palabra, a tu enseñanza, a tus mandamientos. Señor, queremos ser como aquel hombre que construyó la casa en la roca. Queremos hacer tu palabra, queremos ponerla en práctica. Por favor, Dios, ayúdanos. A veces no somos lo suficientemente sabios como para darnos cuenta. A través de tu Espíritu Santo, guíanos. Otras veces, Señor, no tenemos ganas. Nos damos cuenta de qué se trata, pero somos débiles. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, esa fuerza sobrenatural, Señor, que viene de vos, el dominio propio que necesitamos para poner en práctica tus mandamientos. Y a veces, Señor, somos tercos, obstinados, pecadores. Te pedimos perdón, Señor, porque realmente a veces pecamos voluntariamente, Señor, y hoy reconocemos a tus pies
que necesitamos también la guía de tu Espíritu Santo, el poder que nos da el querer hacer como el obrar. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor, para poder avanzar, crecer, construir nuestra vida espiritual. Gracias por tu palabra, porque dejaste allí plasmado, Señor, el secreto de la vida. Gracias porque nos diste acceso a tu palabra. Hoy, Señor, queremos empezar un nuevo tiempo en estos desafíos que nos ha presentado nuestro pastor de orar, de leer tu palabra y de buscarte en cada una de las letras de tu palabra, de tus mandamientos, de tus enseñanzas. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús. No nos sueltes. Háblanos, Señor, llénanos, Señor, ilumínanos, aún hasta en sueños, si es tu voluntad, Señor, que podamos sentir revelación y que podamos descubrir la salida a aquellos problemas que a veces nos acorralan. Gracias, Señor. Una vez más, ponemos nuestra vida en tus manos para que seas el cimiento de nuestra vida espiritual. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.